Bien, dentro de los trastornos de atención vamos a ver varios que ya hemos mencionado en otras unidades, entonces no los vamos a desarrollar. El primero que vamos a ver, que este no lo hemos visto en otras unidades, es el estado confusional. Estado confusional o también es conocido como síndrome confusional. Lo pueden encontrar con ambos nombres. Bien, el síndrome confusional es un trastorno orgánico cerebral. Trastorno orgánico cerebral. De presentación súbita. Presentación súbita. Presentación súbita. Curso fluctuante. Y duración breve. Duración breve. Bien, dentro de los síntomas que se presentan en el síndrome confusional vamos a encontrar pensamiento incoherente, alteraciones perceptuales, incoordinación, juicio alterado, y agitación. Bien, entonces, en el síndrome confusional lo que va a pasar es que hay una alteración del nivel de alerta, ¿sí? Directamente. Y esto va a llevar a que el sujeto se encuentre distraíble, que el sujeto se encuentre con justamente el juicio alterado, entonces no va a poder procesar bien las ideas, no va a presentar pensamiento coherente, va a tener mucha distractibilidad, no va a poder focalizar su atención, ¿sí? Y suele justamente también tener alteraciones perceptuales, puede hasta incluso llegar a presentar algún tipo de alucinación. Pero en general, digamos, su mayor característica es esta baja muy grande en el nivel de alerta. La persona de repente parece borracha, básicamente, ¿sí? ¿Por qué se da? Se da por un montón de situaciones que están relacionadas con ingerir sustancias tóxicas, estrés, ¿sí? Y muchas veces en la epilepsia y todo lo que tiene que ver con accidentes cerebrovasculares o algún tipo de intoxicación, como puede ser, por ejemplo, la falla hepática, la falla renal, ¿sí? Entre otras. Es muy común en los adultos mayores deshidratados el síndrome confusional, ¿sí? En las personas con demencia muchas veces les pasa que de repente un día despiertan muy mal, justamente así con muy poca capacidad de conciencia, y es porque se han deshidratado. Solamente por eso. Entonces, por eso en las personas mayores es súper importante el tema de evaluar eso, si no están deshidratadas. Bueno, después tenemos el síndrome atencional parcial. Síndrome atencional parcial, dentro del cual vamos a encontrar la negligencia atencional, que esta sí la hemos visto, que es la agnosia espacial unilateral, acompañada de hemiasomatoagnosia.
¿Se acuerdan? La espacial era donde no podés prestar atención a todo lo que sería el lado opuesto de tu hemisferio, o sea, el lado izquierdo del hemisferio, no prestar atención al lado derecho. Sí, pero era al revés. El lado derecho no presta atención al lado izquierdo. El lado derecho es el que se tiene que dañar, ¿sí? Sí, perdón, toqué acá el izquierdo, pero... Sí. Me acordé de una duda que tenía eso. Sí. ¿Qué pasa con la gente sorda? No sé qué se me va a decir. ¿Qué pasa con la gente zurda? La gente zurda tiene un 70% una distribución normal de las funciones cognitivas, así que le pasaría exactamente lo mismo. Hay como no me acuerdo, entre un 20 y un 25% que tiene contralateralización, ¿sí? Entonces tendría que pasar al revés, es decir, que te tendrías que dañar el hemisferio izquierdo y no detectarías la parte derecha del mundo. Y hay entre un 5 y un 10% que tienen ambidiestralidad, es decir, dentro no hay hemisferio dominante, y lo que lleva a que las alteraciones puedan ser como muy aleatorias, y incluso puede que no se desarrolle hemisomotognosia, porque al estar bilateralizadas ambas funciones, el lenguaje y la orientación espacial, los hemisferios tengan equipotencialidad, y entonces si se daña uno, el otro se hace cargo. Así que están como protegidas contra el daño cerebral las personas zurdas. Pero en ese caso, que pierde la movilidad izquierda, digamos, en el caso de que sea inverso, Sí. como que le afecta más porque sería su lado más hábil. Claro, no, porque pierde la parte izquierda y eso va a afectar a su parte derecha. No, que, o sea, en situación que sea al revés, que afecte su lado derecho y... Sí, es como justamente por eso las personas diestras es lo mismo, porque pierden la parte derecha del cerebro, pero no es la parte dominante. Es la parte izquierda nuestra parte dominante. En los zurdos que tienen el cruzado, por decirlo de alguna manera, va a pasar lo mismo. La parte dominante siempre se encarga del lenguaje. Entonces, cuando perdemos la parte dominante, lo que nos pasa es perder el lenguaje, ¿sí? Entonces, el Emanuel tiene el lenguaje... No sabemos dónde lo tiene el Emanuel. A ver, hay que hacerle una... Hay que abrirte. Y sí, Por el bien de la ciencia. Ya está, Emanuel, entregate. No nos sabemos, necesitaríamos hacerle un electroencefalograma, no hace falta abrirte el cerebro, solamente ponerte un gorrito con cables. No me pasa nada, güey. Pero bueno, siempre vamos a tener esto, que el cerebro se encuentra dividido en lenguaje y espacio, básicamente. Entonces, cuando perdemos este hemisferio, vamos a perder, digamos, la atención de este lado, sí, pero siempre va a ser el lado no dominante lo que vamos a perder. Cuando perdemos el lado dominante, lo que se afecta siempre va a ser el lenguaje, ¿sí? Bien. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos el síndrome de Valin. Síndrome de Valin. El síndrome de Valin es una incapacidad de dirigir voluntariamente la mirada. Incapacidad de dirigir voluntariamente la mirada, lo que se traduce en una dificultad para percibir más de un objeto a la vez. Bien. Y esto no tiene que ver con un problema en la motilidad, ¿sí? No es que el ojo, digamos, lo que mueve al ojo está dañado, sino que
todo lo que hemos visto antes, los folículos superiores y el lóbulo frontal, no pueden dirigir el ojo y entonces resulta en el síndrome de Galint, en donde el sujeto no puede dirigir voluntariamente la mirada. Entonces, ¿qué tiene que hacer para mirar algo? Exacto. O sea, ¿pero tiene los ojos al frente o...? O sea, al frente me refiero a un punto fijo del centro y eso, o se... No, se mueven. Entonces es más difícil todavía. Ah. Sí. Bueno, después tenemos la simultagnosia. En la simultagnosia, el sujeto lo que le pasa es que tiene la atención sobre un solo objeto. ¿Sí? Entonces la atención se fija sobre un solo objeto e ignora todo lo demás. Después tenemos... ¿Ah? ¿Las personas con autismo también eso? Simultagnosia sí, no en todas, pero puede darse. Bueno, es que el autismo tiene una desorganización sensorial, ya lo vamos a ver en la unidad 4. TDAH también lo vamos a ver en la unidad 4, no me gusta cómo está en el libro, así que vamos directamente a dejarlo y hablar de eso en la clase que viene. Y finalmente, mutismo asinético. Mutismo asinético. El mutismo asinético es un severo trastorno atencional. Severo. Trastorno atencional que implica una alteración grave del estado de vigilia. Acompañada por profunda apatía, falta de iniciativa psíquica, motora o verbal, falta de iniciativa psíquica, motora o verbal, e indiferencia frente a los estímulos. Entonces, las personas con mutismo cinético básicamente no tienen iniciativa psíquica, por lo tanto ni se mueven, sí, por eso es motora, o verbal, tampoco hablan. No responden ante los estímulos cuando uno les habla o los pincha, ¿sí? O los mueve, no responden ante esos estímulos, ¿sí? Y tienen muy alterado el nivel de conciencia y el nivel de atención. Prácticamente están en un estado, los más graves es como si estuvieran en un estado vegetativo, pero están, ¿sí? Despiertos. Hay una clara diferencia entre cuando duermen y cuando se despiertan. Pero a nivel conductual no emiten conducta y por lo tanto es como si estuvieran en un estado vegetativo. ¿Sí? Pero responden a estímulos nerviosos, como por ejemplo el del... A nivel del electroencefalograma sí, pero a nivel conductual no. O sea que si le pegamos la rodilla en el nervio... Sí lo va a pasar. Ah, Sí. Muy bien.